Madre viuda duerme con sus hijas en las escaleras de una boutique de lujo, sin saber que un millonario misterioso la observaba con atención y curiosidad. Lo que ella no esperaba era ser llamada para ayudar a una mujer en duelo, ni que se convertiría en parte de una nueva familia. Pero cuando sus hijas rechazan esa aproximación y un embarazo inesperado lo cambia todo, una decisión difícil tiene que ser tomada. Esta historia te conmoverá profundamente y te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El mundo se veía en escala de grises para Guadalupe Lupita Torres aquella mañana otoñal. No era solo el cielo encapotado de la Ciudad de México el que vestía a la metrópoli con su manto opaco, sino algo dentro de ella que hacía que todo a su alrededor careciera de color. Habían pasado exactamente 3 meses desde que Javier se fue. 3 meses, 4 días y algunas horas, para ser más precisa. Aún contaba, aún sentía cada minuto de su ausencia. Lupita observó a sus hijas gemelas durmiendo, sus caritas idénticas, en una serenidad que solo la infancia consigue mantener incluso ante la tragedia. María Fernanda y María José, recién cumplidos los 5 años, habían preguntado la noche anterior, una vez más, cuándo volvería su papá. ¿Cómo explicarles a 2 niñas que un infarto fulminante no avisa, no pide permiso, simplemente estalla y se lleva, en cuestión de horas, a alguien que debería estar presente por muchas décadas? El reloj marcaba las 6:15. En 1 hora tendría que despertar a las niñas, prepararlas para el kinder, sonreír como si el mundo no se estuviera desmoronando por dentro. Después iría al consultorio, donde atendería a sus pacientes, donde el espacio de Javier permanecía cerrado, con un discreto letrero informando sobre su ausencia temporal. Lupita no tenía el valor de quitar el letrero. Tal vez nunca lo tuviera. Mecánicamente, preparó café de olla. El aroma intenso invadió la cocina, provocando un recuerdo involuntario. Javier sonriendo, de pie junto a la estufa, preparando chilaquiles mientras tarareaba alguna canción de moda. Lupita, un desayuno sin chilaquiles no es desayuno, decía siempre con esa forma ligera de encarar la vida que ella tanto admiraba y que ahora tanto envidiaba. El noticiero matutino informaba sobre lluvias en la capital, embotellamientos kilométricos, escándalos de corrupción, la cotización del dólar. Lupita hojeaba el periódico sin realmente ver, su mente vagando hacia sus primeros pacientes del día. Como psicóloga, sabía exactamente lo que le diría a alguien en su situación. El duelo tiene su propio tiempo. No existe un manual para seguir, un día a la vez. Consejos que ahora sonaban huecos cuando se aplicaban a sí misma. «Mami». La voz adormilada de María José la trajo de vuelta. La niña estaba parada en la puerta de la cocina, el cabello oscuro revuelto, abrazando al osito de peluche que Javier le había regalado en su último cumpleaños. «Buenos días, mi amor». Lupita forzó una sonrisa, apartando el periódico. «¿Ya te despertaste? Todavía es temprano». «Soñé con papi», María José dijo, frotándose los ojos. Estaba en una nube muy alta, haciendo una torta gigante. Lupita sintió que el corazón se le oprimía, pero mantuvo la sonrisa. «Una torta gigante», repitió, atrayendo a su hija a su regazo. «Sí, y dijo que quería darnos un pedazo, pero la nube no podía bajar». Así era como las gemelas procesaban la pérdida. En sueños coloridos, donde su padre siempre estaba haciendo algo relacionado con la comida, con la nutrición, que era su pasión. La semana anterior, María Fernanda había soñado con Javier plantando un árbol de mangos en el cielo. «Ese es un sueño muy especial, ¿sabes?». Lupita acarició el cabello de su hija, sintiendo un nudo en la garganta. «Papi debe estar haciendo tortas gigantes allá arriba. Pero yo quiero que se baje de la nube». «Yo también, mi amor.
Yo también. En ese momento María Fernanda apareció arrastrando los pies descalzos. A diferencia de su hermana, María Fernanda parecía más retraída desde la muerte de su padre. Menos sueños, menos palabras, más silencio. Tía Elena llamó. La niña dijo sin rodeos: «El celular estaba sonando en tu cuarto». Elena era la hermana mayor de Lupita, que vivía en Guadalajara, y venía a la Ciudad de México cada 2 semanas para ayudarla con las niñas. «Gracias, Malú. Le llamaré después. ¿Quieren leche con chocolate antes del baño?» Las dos asintieron, y por un momento, en esa cocina iluminada por la luz suave de la mañana, eran solo una familia intentando comenzar un nuevo día. Pero el silencio donde debería estar la voz de Javier era ensordecedor. Después de dejar a las niñas en el kinder, Lupita condujo hasta el consultorio que llevaba el nombre de los dos: Centro de Bienestar Integral Torres. El edificio no era grande, pero era acogedor, con una fachada de ladrillo a la vista y amplios ventanales, ubicado en una colonia tranquila de la zona poniente de la Ciudad de México. Había 6 consultorios, 3 ocupados por psicólogos que trabajaban con Lupita, uno por el nutriólogo que había asumido temporalmente los pacientes de Javier, y los 2 restantes eran los de ellos, el de ella y el de él. «Buenos días, doctora Torres». Sandra, la recepcionista, sonrió con esa compasión en los ojos que Lupita ya estaba cansada de ver. «Le traje los expedientes para sus citas de hoy. Su primera paciente ya llegó. Es la señora Ofelia». «Gracias, Sandra». Lupita tomó los expedientes. «¿Puede pedirle que entre en 10 minutos? Necesito organizar algunas cosas». Lo que Lupita realmente necesitaba era un momento a solas antes de asumir el papel de terapeuta del dolor ajeno. Entró en su consultorio, cerró la puerta y se recargó en ella respirando profundamente. En el escritorio había una foto de ella con Javier y las gemelas, tomada en las playas de Puerto Vallarta el verano anterior. Lupita desvió la mirada. No podía permitirse derrumbarse, no allí, no ahora. Sus pacientes la necesitaban. El día transcurrió como una neblina. Lupita sonrió, escuchó, aconsejó, tomó notas, prescribió ejercicios de relajación. Su cuerpo funcionaba en automático mientras su mente mantenía el dolor en una caja cerrada para poder funcionar. Durante el almuerzo, se sorprendió mirando por la ventana de su oficina hacia la fonda de la esquina, donde ella y Javier solían ir los días en que las niñas no tenían actividades por la tarde. Fue entonces cuando lo decidió. Canceló las 2 últimas sesiones del día, algo que nunca hacía, y llamó al kinder, diciendo que iría a recogerlas más temprano. Necesitaba romper la rutina. Necesitaba respirar. 2 horas después, Lupita caminaba por la avenida Presidente Masaryk con María Fernanda y María José. El cielo seguía nublado, pero la lluvia había dado una tregua. Los escaparates elegantes reflejaban la imagen de las 3. Una mujer de 35 años, cabello castaño a la altura de los hombros, ojos cansados a pesar del maquillaje discreto, y 2 niñas idénticas de la mano, como anclas que la mantenían en la tierra. «Mami, ¿podemos comer un helado?», pidió María José, señalando una heladería. «¿No prefieren un chocolate caliente? Hace frío», Lupita sugirió, deteniéndose frente a un escaparate de ropa infantil. «Papi siempre decía que el helado es bueno en cualquier clima», María Fernanda dijo, con una seriedad más allá de sus 5 años. Lupita sintió el impacto de la frase, como un golpe físico. Era verdad. Javier tenía esa teoría sobre el helado como un alimento para todas las estaciones. «El secreto, Lupita, es equilibrar», decía él, «profesional incluso en los momentos de diversión familiar». «Tienen razón». Lupita cedió, sonriendo genuinamente por primera vez en el día. «Vamos a comer un helado». Continuaron caminando hasta que vieron la Casa Lombardi, una de las boutiques de lujo más exclusivas de Masaryk.
La fachada era imponente, con grandes escaparates que exhibían maniquíes en poses artísticas, vestidos con piezas que parecían pertenecer a otro universo, muy distante de la realidad de duelo en la que Lupita vivía. Al otro lado de la calle, casi en diagonal, estaba la fonda donde ella y Javier solían ir, el rincón de la abuela, con sus mesitas en la banqueta y el aroma a guisos caseros que alcanzaba la calle, incluso con el tráfico caótico de la ciudad. Lupita sintió que las piernas le fallaban. Un recuerdo la golpeó con fuerza total. Javier sosteniendo la puerta para que ella entrara, las niñas corriendo para elegir la mesa junto a la ventana, él pidiendo un café de olla para los dos y chocolates calientes para las gemelas. Este es nuestro lugar, Lupita. Cuando seamos viejitos, aún vendremos a sentarnos aquí y recordar a estas niñas corriendo entre las mesas. No pudo cruzar la calle. En cambio, se sentó en los anchos escalones de cantera que conducían a la entrada de Casa Lombardi, con sus hijas a su lado. La gente pasaba apresurada, algunas lanzando miradas curiosas o desaprobatorias a la mujer sentada en la escalinata de una tienda de lujo. «Mami, ¿estás bien?», preguntó María Fernanda tirando de la manga de su suéter. «Solo estoy un poco cansada, mi amor», Lupita respondió, sintiendo una lágrima escapar. «¿Podemos quedarnos aquí un ratito?». Las niñas asintieron, acostumbradas a los momentos en que su madre necesitaba detenerse. María José apoyó su cabeza en el hombro de Lupita, mientras María Fernanda mantenía los ojos fijos en el rincón de la abuela, al otro lado de la calle, como si también estuviera viendo fantasmas. El cansancio de meses finalmente venció a Lupita. Allí, rodeada por el bullicio de la ciudad que continuaba su vida indiferente a su dolor, cerró los ojos. No pretendía dormir, solo descansar, solo respirar. Pero el peso contra su hombro, las dos niñas que se habían dormido acurrucadas contra ella, crearon un pequeño capullo, un momento de suspensión en la realidad. Y antes de que se diera cuenta, el mundo a su alrededor desapareció, y Lupita, la psicóloga que ayudaba a tantos a lidiar con sus pérdidas, se rindió al sueño en la escalinata de una boutique de lujo, con sus hijas dormidas a su lado, mientras al otro lado del escaparate un par de ojos atentos observaba aquella escena inusual. Lucas Lombardi acababa de firmar una pila de documentos cuando Marcia, su asistente personal, desde hacía más de una década, tocó discretamente la puerta de su oficina en el mezzanine de la tienda. «Señor Lombardi, hay una situación en la entrada de la tienda que tal vez requiera su atención». La voz de su asistente era profesional como siempre, pero Lucas captó una nota de preocupación inusual. A los 42 años, Lucas había desarrollado un instinto agudo para los problemas que pudieran afectar los negocios de la familia. Casa Lombardi no era solo una tienda, sino el corazón de un imperio construido por 3 generaciones, comenzando con su abuelo italiano que había llegado a México en la posguerra. «¿Algún problema con los clientes?», Lucas preguntó, levantándose y ajustándose el saco impecablemente cortado. «En realidad no», Marcia vaciló. «Hay una mujer con 2 niñas pequeñas durmiendo en la escalinata de la entrada. Ya hace casi 1 hora. El guardia de seguridad preguntó si debe despertarlas y pedirles que se retiren». Lucas frunció el ceño. Masaryk no era lugar para personas en situación de calle, y el frente de Casa Lombardi menos aún. «Yo mismo voy a verificar», dijo, siguiendo a Marcia hacia el área principal de la tienda. Casa Lombardi era un santuario de elegancia minimalista. Piso de mármol blanco, percheros estratégicamente posicionados, iluminación tenue que resaltaba cada prenda. Los vendedores, todos jóvenes e impecablemente vestidos, se movían como bailarines entre las clientas, ofreciendo copas de champán y atención exclusiva.
Incluso en un día común de la semana, la tienda estaba concurrida, atendiendo a mujeres que podían gastar en un vestido el equivalente al salario anual de muchos mexicanos. Lucas caminó hasta el escaparate principal, desde donde podía ver la escalinata de la entrada. Allí estaban ellas, una mujer y dos niñas que parecían gemelas, las tres dormidas. La mujer no parecía ser una persona en situación de vulnerabilidad. Vestía ropa sencilla pero de calidad, y tenía un aire que, incluso en el sueño, denotaba una especie de dignidad frágil. Había algo en la escena que lo conmovió de manera inesperada. Tal vez fuera el contraste entre el escaparate lujoso y aquel pequeño núcleo familiar desprotegido. O tal vez fuera la expresión de la mujer, incluso durmiendo. Una expresión de quien cargaba un peso inmenso sobre sus hombros. «Marcia, ¿sabes quién es ella?», preguntó sin apartar la mirada. «No, señor. El guardia de seguridad dice que simplemente se sentó allí con las niñas y se durmió. Déjalas en paz por ahora». Lucas decidió, sorprendiéndose a sí mismo. «No están molestando a nadie». Marcia asintió y se alejó. Lucas permaneció allí, observando. De repente sintió una presencia a su lado. «Es la tercera vez este mes que vienes a la tienda». La voz grave de Luis, su hermano menor, lo tomó por sorpresa. Luis Lombardi, a diferencia de su hermano, no tenía el porte imponente ni el aire de autoridad natural. 5 años menor, con gafas de montura delgada y rasgos más suaves, Luis era la imagen del intelectual. Psiquiatra renombrado, rara vez visitaba la tienda, prefiriendo el silencio de su consultorio o del departamento donde vivía solo desde su divorcio, 5 años antes. «Deberías avisarme cuando vienes». Lucas respondió, volviéndose hacia su hermano con una media sonrisa. «¿Puedo pedir que te preparen algo? Estaba de paso camino al hospital». Luis se encogió de hombros. «Pensé en ver cómo está Elena». Lucas sintió que la sonrisa se extinguía en sus labios. Elena. Su esposa era un tema que ya no sabía cómo abordar. «Está como siempre», respondió, volviendo la mirada hacia la mujer dormida en la escalera. «Encerrada en su cuarto. Apenas sale de la cama». Luis observó a su hermano por un momento. Luego siguió su mirada hasta el escaparate. «¿Quién es?», preguntó, notando la fijación de Lucas en la escena exterior. «No lo sé. Apareció hace 1 hora con sus hijas. Parece exhausta». Luis se acercó más al escaparate para observar mejor. 2 niñas idénticas. «Gemelas», comentó el profesional en él, analizando la escena. «La madre parece estar viviendo algún tipo de crisis». A Lucas a veces le irritaba la forma clínica en que su hermano analizaba a las personas, como si todos fueran potenciales pacientes. Pero esta vez asintió silenciosamente. Había algo en aquella mujer que transmitía un dolor palpable, incluso a la distancia. «Ya mandé que las dejaran en paz», Lucas dijo, como si necesitara defenderse de una acusación no hecha. «No le están haciendo daño a nadie». Luis lanzó una mirada de soslayo a su hermano. «No es tu estilo permitir que la gente duerma en la entrada de tu tienda de lujo». Lucas se encogió de hombros, incómodo con la observación acertada. «¿Cómo están tus pacientes?», cambió de tema caminando hacia su oficina, con Luis siguiéndolo. «Estables. Elena aún se niega a verme como médico». «Ella se niega a ver a cualquier médico». Lucas respondió, la frustración evidente. «Dice que no está enferma, solo cansada. Pero ya hace casi 8 meses, Luis, desde que murió su padre, es como si una parte de ella se hubiera ido con él». Los 2 hermanos entraron en la oficina minimalista de Lucas, un escritorio de vidrio, sillas de diseño italiano, una pared entera de ventanas que daban a Mazarik. El contraste entre el lujo de ese ambiente y la mujer dormida en la escalera no pasó desapercibido para Lucas. Luis se sirvió un vaso de agua de la botella sobre el escritorio. «El duelo tiene su propio tiempo, Lucas. Elena era muy unida a su padre. Su muerte fue un golpe para ella. Fue como perder su pilar». Luis explicó,
usando el tono profesional que irritaba a su hermano. Pero 8 meses sin mejoría ya configuran un cuadro que necesita intervención. Ya no dibuja. Lucas habló mirando por la ventana. ¿Sabes lo que eso significa? Elena no toca los bocetos desde entonces. La última colección de Lombardi fue finalizada por el equipo, con los bocetos que ella ya había hecho antes. Elena Lombardi era el talento creativo detrás de la marca. Hija de un diseñador italiano, había crecido entre telas y agujas, heredando de su padre no solo el talento, sino la pasión. Antes de conocer a Lucas, ya era una promesa en el mundo de la moda. Después de casarse, sus creaciones elevaron Casa Lombardi de una tienda de lujo regional a una marca respetada internacionalmente. ¿Has intentado terapia de pareja?, Luis sugirió. Lucas soltó una risa seca. No sale del cuarto, Luis. ¿Cómo voy a llevarla a un terapeuta de pareja? Luis iba a responder cuando un movimiento en la calle llamó su atención. La mujer en la escalera se había despertado y ahora intentaba despertar a las niñas. Incluso a la distancia, los hermanos podían ver que parecía desorientada, tal vez avergonzada por haberse dormido en público. Lucas regresó al escaparate, observando. La mujer ahora estaba de pie, acomodándose la ropa arrugada, mientras una de las gemelas se frotaba los ojos y la otra miraba a su alrededor, confundida. Había una dignidad en ella, incluso en ese momento de vulnerabilidad, que llamó la atención de Lucas. Fue entonces cuando notó algo que caía de su bolsillo mientras se levantaba. Una identificación. El pequeño rectángulo de plástico resbaló por los escalones, quedando al lado de una pequeña bolsa infantil que una de las niñas había dejado caer. Se le cayó algo, Lucas comentó, más para sí mismo que para su hermano. Una idea comenzó a formarse en su mente, inicialmente solo una semilla, pero que creció rápidamente a medida que observaba a la mujer tratando de organizar a sus hijas. Algo en su postura, en la forma en que se mantenía fuerte a pesar de estar claramente afectada, creaba una imagen de resiliencia que él no veía desde hacía mucho tiempo en Elena. «Voy a bajar», Lucas anunció súbitamente, sorprendiendo a su hermano. «¿Qué? ¿Por qué?» Lucas no respondió. Salió de la oficina y bajó rápidamente las escaleras que conducían a la planta baja de la tienda. Atravesó el salón principal, ignorando los saludos de los empleados, hasta llegar a la puerta de entrada. Cuando salió, la mujer ya estaba unos metros adelante en la acera, tomando de las manos a las 2 niñas y caminando apresuradamente, como quien huye de una situación embarazosa. ¡Señora!, Lucas gritó, recogiendo la identificación y la pequeña bolsa infantil caídas en la escalera. «Espere, olvidó algo». La mujer se detuvo y se giró, una expresión de confusión en su rostro aún marcado por el sueño. De cerca, Lucas notó que era más joven de lo que parecía a la distancia, probablemente a mediados de sus 30. Sus ojos, a pesar del cansancio, tenían una intensidad que lo sorprendió. «¿Disculpe?», preguntó, su voz un poco ronca, con un leve temblor de vergüenza. Lucas extendió la identificación y la bolsita. «Se cayeron cuando se levantó», explicó, notando que las niñas ahora lo observaban con curiosidad idéntica en sus rostros simétricos. «¡Ay, Dios mío!». La mujer tomó los objetos, sonrojándose. «Gracias. Y lo siento por haber... No hay problema». Lucas interrumpió, dándose cuenta de su vergüenza. Parecía necesitar un descanso. Ella asintió, sin saber cómo responder. Fue entonces cuando Lucas miró la identificación que aún sostenía y leyó el nombre impreso. Doctora Guadalupe Torres, psicóloga clínica, Centro de Bienestar Integral Torres. Una psicóloga. La semilla de idea en su mente floreció por completo. «Doctora Torres», preguntó, confirmando. Lupita asintió, sorprendida de escuchar su nombre. Las gemelas apretaron sus manos como si sintiendo su tensión.
Soy Lucas Lombardi. Se presentó, extendiendo su mano. Dueño de la tienda donde cometí la imprudencia de quedarme dormida en la entrada, completó ella, una sonrisa incómoda formándose en sus labios. De nuevo, le pido disculpas. No estaba en mis planes dormir en plena avenida Presidente Masaryk. Había algo en su tono, una ironía suave que Lucas no esperaba, que lo hizo sonreír también. En realidad me gustaría hablar con usted sobre algo profesional, dijo, notando cómo las niñas lo observaban con miradas idénticas y desconfiadas. Es sobre un asunto delicado. Lupita frunció el ceño, claramente tomada por sorpresa. ¿Profesional? El señor quiere agendar una sesión de terapia. No es exactamente eso. Lucas vaciló, consciente de que estaba siendo impulsivo, algo raro en su personalidad metódica. Es sobre otra persona, mi esposa. Lupita miró a sus hijas, luego de vuelta a Lucas. Podía ver los pensamientos pasando por detrás de aquellos ojos atentos, la profesional recomponiéndose después del momento de vulnerabilidad. Señor Lombardi, me encantaría hablar sobre eso, pero en este momento no estoy en condiciones. Indicó a las niñas con un gesto. Tengo que llevar a mis hijas a casa. Lucas asintió, comprendiendo. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su saco. Esta es mi tarjeta. Por favor, llámeme cuando le sea conveniente. Es realmente importante. Lupita tomó la tarjeta, estudiándola por un momento antes de guardarla en su bolso. Intentaré comunicarme mañana, si está bien para usted. La estaré esperando. Lucas respondió, y luego se agachó ligeramente para quedar a la altura de las niñas. Disculpen si las asusté. Su mamá dejó caer algo importante. Las gemelas lo miraron sin responder, los ojos idénticos, revelando una mezcla de curiosidad y desconfianza. María Fernanda y María José. Lupita presentó con una leve sonrisa. Están un poco tímidas hoy. Lucas notó una sombra pasar por su rostro al mencionar a sus hijas, como si hubiera más en la historia que simplemente timidez. Pero no era el momento de preguntar. Fue un placer conocerlas, dijo enderezándose. Espero su llamada, doctora Torres. Lupita asintió y con un último «gracias» siguió su camino con las gemelas. Lucas permaneció parado en la acera, observando a las tres alejarse. Desde dentro de la tienda, Luis lo observaba, una expresión intrigada en su rostro, como si tratara de descifrar qué tipo de plan estaba formulando su hermano. En el camino de vuelta a casa, en el asiento trasero del coche, María Fernanda rompió el silencio. «Mamá, ¿quién era ese señor?» Lupita miró a sus hijas por el espejo retrovisor. «Un señor que nos ayudó a encontrar lo que perdimos». Parecía triste. María José comentó, sorprendiendo a su madre. Lupita reflexionó por un momento. Sí, había una tristeza contenida en Lucas Lombardi, a pesar de su traje impecable y su postura confiada. ¿Ustedes creen?, preguntó, intrigada por la percepción de su hija. Sí. María José respondió con la sencillez directa de los niños. Triste como tú, pero diferente. Lupita sintió un nudo en la garganta. ¿Era eso lo que sus 5 años de duelo estaban enseñando a sus hijas? A reconocer los diferentes matices de la tristeza. Algunas personas llevan la tristeza escondida, como un secreto. Lupita explicó, intentando transformar aquello en una lección. Y otras, como a veces mamá, la muestran más. Papi nunca estaba triste. María Fernanda afirmó, su tono casi acusatorio. Lupita respiró hondo. Todos nos ponemos tristes a veces, Malu. Hasta papi. Solo que él era muy bueno para encontrar alegría en las cosas pequeñas. El resto del trayecto se realizó en silencio. Lupita pensaba en la tarjeta en su bolso y en la propuesta misteriosa. Por la ventana del coche, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, indiferente. El cielo, antes nublado, ahora mostraba algunos rayos de sol entre las nubes. No lo suficiente para limpiar el gris de la ciudad, pero lo bastante para sugerir que, tal vez,
la luz aún era posible. El café en el centro comercial era lo suficientemente neutro para una reunión profesional, pero lo suficientemente privado para una conversación delicada. Lupita había elegido el lugar deliberadamente, evitando el rincón de la abuela, que traía recuerdos dolorosos, y la intimidante casa Lombardi. Lucas Lombardi llegó puntualmente a las 2 de la tarde, incluso con ropa casual, pantalones oscuros y una camisa de botones sin corbata. Emanaba un aura de autoridad natural que hacía que la gente a su alrededor notara su presencia. Lupita lo observó desde la mesa discreta que había elegido en la esquina, lejos de las ventanas. «Doctora Torres». Él la saludó extendiendo su mano. «Gracias por venir». «Señor Lombardi». Ella respondió, indicando la silla frente a ella. «Confieso que su petición me intrigó». Lucas se sentó, rechazando cortésmente la oferta de café de la mesera que se había acercado casi instantáneamente al notarlo. «Antes que nada, quiero disculparme por la propuesta tan inusual», comenzó acomodándose en la silla. «No es propio de mí ser impulsivo». Lupita asintió, observándolo con los ojos analíticos que usaba en sus sesiones de terapia. «Debo decir que no todos los días una psicóloga se duerme en la escalinata de una boutique de lujo», respondió, una leve sonrisa suavizando sus palabras. «Creo que estamos a mano en términos de comportamientos poco comunes». Lucas sonrió y Lupita notó cómo el gesto transformaba su rostro, suavizando la dureza de sus facciones. «Justo», concedió. «Entonces iré directo al grano. Mi esposa, Elena, está pasando por una crisis muy fuerte. Hace 8 meses su padre falleció repentinamente. Eran sumamente unidos. Él era su mentor, su inspiración. Siento mucho su pérdida». Lupita dijo automáticamente la frase que había pronunciado cientos de veces en su consultorio, cobrando un peso diferente ahora. Elena es diseñadora, la mente creativa detrás de Casa Lombardi. Lucas continuó, un orgullo evidente en su voz que contrastaba con la preocupación en sus ojos. Desde la muerte de su padre ha abandonado todo. No dibuja, no va a la tienda, apenas sale de su cuarto. Lupita bebió un sorbo de su café, dándole a Lucas el tiempo necesario para elaborar. «He intentado de todo, los mejores médicos, terapeutas. Ella se niega a ver a cualquiera, dice que no está enferma, solo cansada». Lupita escuchó con atención. Como profesional, podía identificar señales claras de depresión profunda asociada al duelo, pero prefirió no hacer diagnósticos precipitados. «Entiendo su preocupación, señor Lombardi, pero aún no comprendo qué espera exactamente de mí. Por lo que parece, su esposa ya ha rechazado ayuda profesional». Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «Cuando las vi a usted y a sus hijas en esa escalera», hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Hay algo en usted, doctora Torres. Una fuerza, incluso en un momento de fragilidad. Usted parece estar luchando contra algo significativo, y aún así, sigo de pie». Lupita completó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Exacto». Lucas asintió. «Entonces, investigué sobre usted. Descubrí que perdió a su esposo recientemente, que dirige un consultorio, que cuida de 2 niñas pequeñas, sola, y aún así logra seguir adelante». Lupita sintió que la sangre se helaba. «¿Me investigó?», preguntó con la voz baja. «Perdóneme por la intromisión». Lucas parecía genuinamente arrepentido. «No fue con mala intención. Es que, cuando supe de su historia, me di cuenta de que tal vez Elena podría conectar con alguien que realmente entiende lo que está pasando». Lupita apartó la taza de café, una sensación de incomodidad creciendo dentro de ella. «Señor Lombardi, con todo respeto, creo que hay un malentendido aquí. Soy psicóloga, no una...» vaciló buscando la palabra. «Inspiración de superación. Mi camino con el duelo es personal y aún muy reciente. 3 meses no son nada».
Precisamente por eso. Lucas insistió, un brillo casi desesperado en sus ojos. Elena se niega a ver terapeutas porque dice que no entienden realmente. Pero usted, doctora. Torres, usted sí entiende. No estoy pidiendo sesiones de terapia formales, solo una amistad, tal vez, una presencia que pueda mostrarle que hay vida más allá del dolor. La petición era irregular, rayando en lo antiético desde el punto de vista profesional. Lupita lo sabía mejor que nadie, pero algo en la situación la conmovió de una manera que no esperaba. Señor Lombardi, lo que usted pide no es así como funciona, explicó suavemente. No puedo simplemente aparecer en la vida de su esposa como una especie de ejemplo de resiliencia. Por favor, piénselo. Lucas pidió sin retroceder. Elena era vibrante, creativa, llena de vida. Ver cómo su talento se apaga así, se detuvo, visiblemente emocionado. Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. Lupita podía ver el dolor sincero en sus ojos. Un hombre poderoso, acostumbrado a resolver todos los problemas con recursos y autoridad, completamente impotente ante el sufrimiento de la mujer que amaba. ¿Puedo hablar con su esposa una vez? Lupita finalmente cedió en contra de su mejor juicio. No como terapeuta, sino como alguien que está pasando por una situación similar. No prometo nada más que eso. El alivio en el rostro de Lucas fue casi palpable. Gracias. No sabe cuánto significa esto. Pero tengo una condición. Lupita añadió firme. Nada de subterfugios. Su esposa necesita saber quién soy y por qué estoy ahí. Lucas asintió, aceptando rápidamente. Por supuesto, total transparencia. Y necesito dejar claro que estoy haciendo esto como una excepción. Lupita eligió cuidadosamente la palabra. No es el tipo de enfoque que normalmente consideraría. Lo entiendo perfectamente, Lucas aseguró, y estoy sumamente agradecido. Al salir del café, ambos con un acuerdo improvisado y sentimientos encontrados, ninguno de los dos podía prever cómo aquel encuentro inusual transformaría sus vidas en los meses siguientes. La mansión de los Lombardi en Lomas de Chapultepec era exactamente como Lupita la había imaginado, imponente, con un jardín meticulosamente cuidado y una arquitectura que mezclaba elementos clásicos con toques contemporáneos. Al ser conducida por una ama de llaves silenciosa a través del vestíbulo de doble altura, Lupita se sintió pequeña e insignificante, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La señora Elena está en el taller, señor. El ama de llaves informó a Lucas que había ido personalmente a buscar a Lupita a su casa. Bajó sola esta mañana. Lucas no escondió su sorpresa. ¿En el taller?, repitió, como si necesitara confirmación. Miró a Lupita con un destello de esperanza. Eso no sucedía desde hace meses. Lupita solo asintió, ajustando la correa de su bolso en su hombro. Había elegido un vestido sencillo y elegante para la ocasión, pero ahora se daba cuenta de que nada en su armario la prepararía adecuadamente para ese ambiente. Por aquí, Lucas indicó, guiándola a través de un pasillo lateral de la mansión. El taller está en una extensión de la casa, con vistas al jardín trasero. Caminaron en silencio hasta una puerta doble de vidrio esmerilado. Lucas tocó suavemente antes de abrir. «¿Elena? ¿Puedo entrar?» La respuesta llegó después de unos segundos de silencio. «Sí». La voz era suave, casi etérea, observó Lupita. Cuando entraron, la primera impresión que tuvo fue de luz. El taller era un espacio amplio, con ventanas del suelo al techo orientadas a un jardín de invierno. Mesas de dibujo, maniquíes, rollos de telas organizados por color creaban una atmósfera de creatividad ordenada. En el centro de ese espacio, sentada en un taburete alto, estaba Elena Lombardi. Lupita había visto fotos de ella durante su breve investigación previa a esta reunión. Elena era una figura conocida en el mundo de la moda mexicana, elegante, con una sonrisa magnética y una presencia que dominaba las fotografías.
La mujer frente a ella ahora, sin embargo, parecía una versión deslucida de aquella imagen. Elena era naturalmente delgada, pero ahora parecía frágil. Su cabello oscuro, antes impecablemente peinado, estaba recogido en un moño sencillo. Vestía una blusa de seda y pantalones anchos, ambos en tonos neutros. Lo que más impresionó a Lupita, sin embargo, fueron sus ojos, grandes, expresivos y cargados con un tipo de dolor que Lupita reconocía demasiado bien. «Querida», Lucas comenzó, su voz suavizándose notablemente al hablar con su esposa. «Esta es Guadalupe Torres, la señora que te mencioné». Elena levantó los ojos del cuaderno de bocetos que tenía en su regazo. Su mirada pasó por Lupita, analizándola con una intensidad que hizo que Lupita entendiera de inmediato de dónde venía el talento para capturar esencias en la tela. «La psicóloga», Elena dijo, su voz más firme ahora con un dejo de irritación. «Lucas, pensé que habíamos acordado que no habría más médicos. No estoy aquí como psicóloga, señora Lombardi». Lupita intervino dando un paso adelante. Su esposo fue transparente al respecto. «Estoy aquí como alguien que está pasando por un proceso similar al suyo». Elena frunció levemente el ceño, confundida. «¿Similar? Perdí a mi esposo hace 3 meses». Lupita dijo, las palabras aún doliendo al ser pronunciadas. «Un infarto fulminante. Tengo 2 hijas pequeñas». Algo cambió en la mirada de Elena. Una chispa de reconocimiento. Tal vez incluso de identificación. «Lo siento mucho», Elena dijo, y por primera vez pareció completamente presente. Lucas pareció aliviado por este pequeño avance. «Voy a dejarlas conversando. Le pediré a Teresa que traiga algo para beber». Antes de que alguna pudiera protestar, él se retiró, cerrando suavemente la puerta tras de sí. El silencio que siguió no era exactamente cómodo, pero tampoco hostil. Era cauteloso, como 2 personas probando el hielo delgado bajo sus pies. «Su esposo es bastante persistente», Elena finalmente comentó, cerrando el cuaderno de bocetos. «Me he dado cuenta». Lupita respondió con una leve sonrisa. «Se preocupa mucho por usted». Elena suspiró, levantándose del taburete. Era más alta de lo que parecía sentada, con una elegancia natural en sus movimientos, incluso en su versión más frágil. «Lucas siempre ha sido un solucionador de problemas», dijo caminando hacia una de las grandes ventanas. «Es así como maneja el mundo. Pero esto no lo puede arreglar». Lupita no se movió de donde estaba, dando espacio a la otra mujer. «El duelo no es un problema que se deba resolver», comentó Lupita. «Es un camino que se debe recorrer». Elena la miró, una leve sonrisa irónica en sus labios. «Eso suena a algo que diría una psicóloga». «Touché», Lupita reconoció. «Viejos hábitos, pero también es algo que estoy aprendiendo de la manera más difícil». Un silencio se estableció nuevamente, pero menos tenso ahora. Elena se volvió hacia el jardín exterior, donde un antiguo aguacate proyectaba sombra sobre un pequeño banco de piedra. «Mi padre solía sentarse allí», dijo, casi en un susurro, «cuando venía a visitarme. Decía que necesitaba aire fresco después de pasar horas viendo mis diseños». Lupita se acercó, parándose al lado de Elena junto a la ventana. «Eran muy unidos. Él me crió solo». Elena continuó, sus ojos fijos en el recuerdo. «Mi madre nos dejó cuando yo tenía 6 años. Para él no existía nada más que yo y el trabajo. Fue él quien me enseñó a coser, a reconocer buenas telas, a ver la moda como una forma de arte». La puerta se abrió suavemente, y el ama de llaves entró con una bandeja de té que dejó sobre una mesa auxiliar antes de retirarse silenciosamente. «¿Y para usted?», Elena preguntó de repente, volviéndose hacia Lupita. «¿Cómo era su esposo?». La pregunta tomó a Lupita por sorpresa. Rara vez hablaba de Javier con extraños. Rara vez hablaba de él. Punto final, excepto cuando las niñas preguntaban. «Javier era...». Lupita comenzó, sorprendida por la dificultad de encontrar las palabras. «Él era nutriólogo.
Trabajábamos juntos en el mismo consultorio. Era un apasionado de lo que hacía, creía genuinamente que la alimentación podía transformar vidas. Tenía una energía contagiosa, el tipo de persona que entraba en una habitación e iluminaba todo. Elena asintió, sirviendo té en 2 tazas. «Entiendo», dijo extendiendo una taza a Lupita. «Mi padre era así, una fuerza de la naturaleza. Cuando entraba al taller, era como si el mundo ganara más color». Lupita aceptó la taza, sintiendo el aroma suave de manzanilla. «A veces me pregunto cómo es posible que alguien tan lleno de vida simplemente pare», confesó Lupita, «como si toda esa energía no pudiera simplemente extinguirse». «Exacto», Elena coincidió, una emoción genuina en su voz. «Es como si fuera en contra de las leyes de la física». Las 2 mujeres se sentaron en sillones cerca de la ventana, el té como excusa para el silencio que siguió. No era un silencio incómodo ahora, sino contemplativo. «¿Sus hijas, cómo lo están llevando?», Elena preguntó después de algunos minutos. «Cada una a su manera», Lupita respondió, el pensamiento en las gemelas provocando un nudo en su garganta. «María José sueña con su padre, habla sobre él constantemente. María Fernanda se ha cerrado, casi no menciona su nombre. Los psicólogos dirían que son estrategias diferentes de procesamiento del duelo. ¿Y qué dice la madre?», Elena preguntó, sorprendiendo a Lupita con su perspicacia. Lupita respiró hondo. «La madre está improvisando cada día», admitió, intentando no derrumbarse frente a ellas, intentando dar espacio para su dolor sin dejar que ese dolor las defina. Elena asintió, comprendiendo. «Mi padre siempre decía que criar a un hijo es como coser sin patrón. Haces lo mejor que puedes con la tela que tienes». Durante casi 2 horas, las 2 mujeres conversaron. No como una terapeuta y una paciente, ni como una viuda experimentada consolando a una hija en duelo. Solo como 2 personas que entendían el mismo idioma, el idioma de la pérdida. Elena habló sobre su padre, sobre cómo había construido un legado en el mundo de la moda desde la nada, sobre cómo le había enseñado a transformar emociones en diseños. Lupita contó sobre Javier, sobre cómo mezclaba ciencia y cariño en su trabajo, sobre su risa que llenaba toda la casa. No hubo grandes revelaciones, ni momentos de catarsis dramática, solo historias compartidas, algunas lágrimas discretas, ocasionales sonrisas al recordar memorias queridas. Cuando Lucas regresó al taller, encontró a las 2 examinando un antiguo álbum de recortes que Elena había sacado de un estante alto. «Parece que se han llevado bien», comentó, aliviado. Elena miró a su esposo, y por un instante Lupita vio un destello de la mujer de las fotografías, viva detrás del velo de tristeza. «Guadalupe entiende, Lucas», Elena dijo simplemente. «Ella realmente entiende». En el camino de regreso a casa, en el lujoso coche guiado por el chofer de los Lombardi, Lupita miró por la ventana, observando la ciudad que parecía diferente ahora. No porque la Ciudad de México hubiera cambiado, sino porque algo dentro de ella se había modificado, sutilmente. Por primera vez desde la muerte de Javier, había hablado sobre él con alguien que no era de su familia, de sus amigas cercanas o de sus conocidos de toda la vida. Y sorprendentemente, no había dolido tanto como esperaba. De hecho, había algo liberador en compartir recuerdos con alguien que no tenía expectativas sobre cómo su duelo debería ser. Cuando llegó a casa, las gemelas corrieron a recibirla. Estaban bajo el cuidado de Elena, que las entretenía con plastilina en la mesa de la cocina. «¿Y bien?», preguntó Elena cuando las niñas volvieron a su actividad. «¿Cómo fue ese extraño encuentro con la millonaria deprimida?». Lupita sonrió levemente, quitándose los zapatos. «Menos extraño de lo que esperaba», respondió, observando a sus hijas. «Creo que la volveré a ver». Elena arqueó las cejas sorprendida. «¿Tú? ¿La psicóloga que siempre predica sobre límites profesionales?». Lupita se encogió de hombros. «No es una relación profesional.
explicó. Es casi como un intercambio. Ella necesita a alguien que entienda su dolor. Y yo, bueno, tú también. Elena completó, su mirada suavizándose. Tú también lo necesitas. Aquella noche, después de acostar a las niñas, Lupita se sentó en el sillón del cuarto que antes compartía con Javier. Había una fotografía de él en la mesa de noche, sonriendo con las gemelas en su regazo. Por primera vez en meses, logró mirar la imagen sin sentir que su pecho fuera a estallar de dolor. El dolor aún estaba ahí, claro. Estaría por mucho tiempo, tal vez para siempre, pero después de ese día había algo nuevo junto al dolor. Un pequeño espacio donde, tal vez, la curación podría comenzar a formarse. En las semanas que siguieron, se estableció una rutina inesperada. Lupita visitaba a Elena 2 veces por semana, generalmente al final de la tarde, después de sus citas en el consultorio. A veces pasaban horas en el taller, Elena volviendo lentamente a dibujar, hablando sobre telas y colores, como quien redescubre una lengua materna. Otras veces caminaban por el jardín, conversando sobre las pequeñas batallas diarias que ambas enfrentaban. Elena intentando salir de la cama todas las mañanas, Lupita intentando sonreír genuinamente a sus hijas. En uno de esos encuentros, casi un mes después de la primera visita, Elena sorprendió a Lupita con una petición. «Quiero conocer a tus hijas», dijo mientras ajustaba una tela en un maniquí, algo que no hacía desde la muerte de su padre. «Hablas tanto de ellas, siento que ya las conozco». Lupita vaciló. Las gemelas aún estaban frágiles, y ella era cuidadosa sobre a quién introducía en sus vidas. «Están en una fase delicada», respondió cautelosamente, «especialmente con mujeres que se acercan a mí. Es como si temieran que alguien vaya a reemplazar la memoria de su padre». Elena soltó el alfiler que sostenía, volviéndose hacia Lupita con una expresión seria. «Entiendo completamente», aseguró. «No tiene que ser ahora, cuando creas que es el momento adecuado. Solo me gustaría conocerlas algún día». Fue en ese momento que la puerta del taller se abrió y Luis Lombardi entró, deteniéndose abruptamente al ver que Elena no estaba sola. «Perdonen la interrupción», dijo retrocediendo un paso. «No sabía que tenías visita, Elena». «Luis». Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Entra. Ella es Guadalupe Torres, la amiga que Lucas te mencionó». Luis avanzó extendiendo su mano a Lupita. «Luis Lombardi. He oído mucho sobre usted, doctora Torres». Había algo en su mirada que Lupita no podía interpretar completamente. Una curiosidad analítica, tal vez, mezclada con una calidez que contrastaba con la formalidad de Lucas. «Solo Guadalupe, por favor», respondió, aceptando el saludo. «No estoy aquí como profesional. Luis es psiquiatra», Elena explicó regresando al maniquí. «El médico de la familia, por así decirlo. El único que tolero». Luis sonrió ante el comentario de su cuñada, revelando hoyuelos discretos que suavizaban su rostro serio. «Un título dudoso, considerando que ignora la mitad de mis consejos». Había una facilidad en la interacción entre ellos que sorprendió a Lupita. Elena parecía genuinamente cómoda con la presencia de Luis, algo que, según Lucas, era raro desde el inicio de su reclusión. «Luis viene todos los viernes a cenar con nosotros», Elena comentó, mirando a Lupita. «¿Por qué no te quedas hoy? Las niñas están con tu hermana, ¿no?» Lupita vaciló. Una cosa era visitar a Elena durante el día. Otra muy diferente era participar en una cena familiar. «No quiero molestar», respondió automáticamente. «De ninguna manera». Luis intervino. «De hecho, sería un placer tener una nueva perspectiva en la mesa. Lucas y yo tenemos la tendencia de debatir los mismos temas». Había algo en la forma en que la miró que hizo que Lupita sintiera una extraña familiaridad, como si lo conociera desde hacía más tiempo. Tal vez era la mirada clínica, la comprensión silenciosa que los profesionales de la salud mental a menudo compartían.
En ese caso, agradezco la invitación. Lupita aceptó, sorprendiéndose a sí misma. La cena se sirvió en el comedor formal, una mesa larga que podría acomodar fácilmente a 12 personas, ahora dispuesta para 4. Lucas, siempre el anfitrión impecable, dirigió la conversación inicialmente, claramente satisfecho de ver a Elena participar en una comida completa, algo que Lupita intuyó no era común en los últimos meses. Fue durante el postre que la conversación tomó un rumbo más personal. Luis, que había estado observando más que hablando, se dirigió directamente a Lupita. «Elena mencionó que usted dirige un consultorio». «Sí», Lupita respondió tomando un sorbo de vino. «El Centro de Bienestar Integral Torres. Comenzamos mi esposo y yo hace 7 años. Era su sueño, en realidad, unir psicología y nutrición en un espacio que tratara a la persona como un todo. Un concepto visionario», Luis comentó genuinamente interesado. «La fragmentación de la atención es uno de los grandes problemas de la medicina moderna». Javier decía eso constantemente. Lupita sonrió al recordarlo. «¿De qué sirve alimentar bien un cuerpo si la mente está hambrienta?», era una de sus frases favoritas. «Un hombre sabio», Luis observó su mirada suavizándose. «El más sabio que conocí». Lupita coincidió, sorprendiéndose de la facilidad con la que hablaba de Javier ahora, aunque probablemente se reiría si me escuchara decir eso. No se tomaba muy en serio. «Los mejores rara vez lo hacen», Luis respondió. Había algo en la forma en que la miraba, no con lástima, sino con un tipo de reconocimiento, que hizo que Lupita se sintiera vista de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La noche avanzó, y cuando Lucas le ofreció a Lupita llevarla a casa, se sorprendió al descubrir que ya pasaban de las 11. No se quedaba fuera hasta tan tarde desde antes. «Puedo llevarla yo», Luis ofreció levantándose. «Voy para el mismo lado de la ciudad». Lucas asintió, estando de acuerdo con la lógica. «Si no es molestia, lo agradezco». Lupita aceptó, despidiéndose de Elena con un abrazo que, notó, la otra mujer no solo aceptó, sino que correspondió. En el coche, un sedán discreto comparado con el vehículo que Lucas usaba, Luis mantuvo un silencio cómodo por algunos minutos antes de hablar. «Usted le ha hecho un gran bien a Elena», dijo finalmente. «Lucas tenía razón sobre usted». Lupita se volvió hacia él, sorprendida. «No he hecho nada extraordinario. Solo he conversado con ella, escuchando, principalmente. A veces es todo lo que necesitamos», Luis comentó, maniobrando hábilmente por el tráfico nocturno. «Alguien que nos vea por detrás del dolor, que reconozca que aún existimos más allá de él. Es una perspectiva interesante viniendo de un psiquiatra», observó Lupita. «Tal vez por eso mi agenda de pacientes no esté tan llena como podría». Luis sonrió levemente. «Tengo un enfoque que algunos colegas consideran poco ortodoxo». «¿Cómo es eso?» «Creo que la medicina, incluso la psiquiátrica, a menudo trata el síntoma sin honrar la historia detrás de él». Luis explicó, reduciendo la velocidad al acercarse a un semáforo. «El duelo no es una enfermedad que se deba curar, por ejemplo. Es una respuesta natural a una pérdida significativa. Un camino que se debe recorrer». Lupita murmuró, repitiendo lo que le había dicho a Elena semanas antes. «Exactamente». Luis coincidió lanzándole una mirada rápida. «Elena mencionó esa frase. Dijo que fue lo primero que usted dijo que realmente tuvo sentido para ella». Una sensación extraña recorrió a Lupita, no desagradable, solo inesperada. La idea de que sus palabras habían permanecido con Elena, que tal vez habían ofrecido algún consuelo. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», Luis preguntó después de algunos momentos de silencio. «Claro». Lupita respondió, aunque una pequeña parte de ella se retrajo instintivamente. «¿Cómo lo logra?». La pregunta era simple, pero cargada de verdadera curiosidad.
Cuidar de dos niñas, dirigir un consultorio, lidiar con su propio duelo y aún tener energía para ayudar a Elena. Lupita miró por la ventana, observando la ciudad nocturna deslizarse. «No tengo opción», respondió finalmente. «Las cuentas deben ser pagadas, las niñas necesitan estabilidad, los pacientes dependen de mí. No hay el lujo de detenerme». «Entiendo eso», Luis dijo entrando en la calle que Lupita había indicado. «Pero aún así, hay una fuerza en usted que es notable». «No me siento fuerte», Lupita admitió, su voz casi un susurro. «En la mayoría de los días me siento como si estuviera caminando sobre un lago congelado, pisando con cuidado para no caerme. Tal vez esa sea la verdadera definición de fuerza». Luis sugirió, estacionando frente al edificio de Lupita. No la ausencia de miedo, sino el valor de continuar a pesar de él. Lupita se giró para encararlo, viéndolo claramente por primera vez. Había más detrás de aquellos ojos atentos que mera empatía profesional. «Tú también conoces la sensación de caminar sobre hielo delgado». No era una pregunta. Luis asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Divorcio. Hace 5 años. No se compara con la muerte, claro, pero la sensación de fracaso, la culpa...» Dejó la frase morir. «El dolor es el dolor». Lupita respondió simplemente. «No hay competencia». Un momento de entendimiento mutuo pasó entre ellos, como un puente invisible siendo construido. «Gracias por traerme», Lupita dijo abriendo la puerta. «Y por la conversación. El placer fue mío», Luis respondió. «Espero que podamos continuar ambas». Lupita asintió, sintiendo algo despertar dentro de ella. No romance, no aún, pero la posibilidad de conexión, algo que se había cerrado junto con el ataúd de Javier 3 meses antes. Cuando entró en el departamento, Elena se levantó del sofá donde veía una telenovela con el volumen bajo. «Las niñas ya se durmieron», informó. «Malu preguntó por ti antes de dormir. Quería saber por qué tardabas». Lupita sintió una punzada de culpa. «Salí más tarde de lo que planeaba», explicó, dejando el bolso sobre el recibidor. Elena la observó con curiosidad. «Te ves diferente», comentó. «¿Más viva?», Lupita arriesgó. «Sí», Elena asintió. «Hace tiempo que no veo ese brillo en tus ojos». Lupita no supo qué responder. En cambio, caminó hacia el cuarto de las gemelas, abriendo la puerta silenciosamente para observarlas. Dormían cada una en su cama. María José abrazada al osito que no soltaba, María Fernanda, como siempre, de espaldas a la puerta, como si incluso en el sueño intentara protegerse. Suavemente, acomodó la cobija sobre María Fernanda y le dio un beso ligero en la frente a María José. Después salió, cerrando la puerta sin hacer ruido. «Creo que Elena Lombardi tenía razón», dijo cuando regresó a la sala. «Tal vez sea hora de que las niñas conozcan gente nueva». Elena arqueó las cejas, sorprendida. «¿Estás segura?». Lupita asintió, sintiendo una convicción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Sí, no podemos vivir dentro de una burbuja de duelo para siempre. Javier no querría eso». Tragó saliva. «Él siempre quiso que viviéramos intensamente, no solo que sobreviviéramos». Aquella noche, por primera vez desde la muerte de Javier, Lupita no durmió en su lado de la cama. En cambio, se acostó en medio, ocupando el espacio entero. Era un pequeño gesto casi simbólico, pero que representaba un paso no para olvidar, sino para seguir. Los días de otoño dieron lugar al invierno chilango, con sus mañanas frías y tardes de sol tímido. 3 meses habían pasado desde el primer encuentro de Lupita con Elena, totalizando 6 meses desde la muerte de Javier. El tiempo, que inicialmente parecía congelado en el dolor, ahora fluía nuevamente, trayendo cambios sutiles pero significativos. Elena había vuelto a trabajar, no a tiempo completo, pero algunas horas al día en el taller. Lucas observaba, maravillado, mientras ella retomaba los pinceles, los bocetos, la tijera.
La colección en la que trabajaba ahora no era exuberante como las anteriores, pero tenía una profundidad nueva, colores que hablaban de pérdida y renacimiento. «Es como si mi padre estuviera guiando mi mano», le había confesado a Lupita un día, pero ahora no duele tanto pensar en eso. Las visitas de Elena al consultorio de Lupita, inicialmente incómodas para las dos, se habían convertido en una rutina agradable. Una vez a la semana, Elena llegaba con un pan dulce para Lupita y pasaba una hora conversando en su consultorio. No como paciente, sino como amiga. Hablaban sobre moda, psicología, sobre las gemelas, sobre el pasado que dolía y el futuro que intimidaba. Fue durante una de esas visitas que Elena hizo el anuncio que tomó a Lupita completamente por sorpresa. «Estoy embarazada», la diseñadora dijo, su voz una mezcla de incredulidad y alegría contenida. 4 meses. Ni yo lo creí cuando el médico lo confirmó. Lupita se quedó momentáneamente sin palabras. Elena y Lucas habían intentado tener hijos durante años, sin éxito. La noticia era nada menos que extraordinaria. «Elena, eso es increíble», Lupita finalmente logró decir, levantándose para abrazar a su amiga. «¿Cómo te sientes?» «Asustada, feliz, confundida». Elena respondió, lágrimas brillando en sus ojos. «Es como si fuera un regalo de mi padre, de alguna forma. Como si él hubiera creado espacio para una nueva vida al partir». Había una poesía en la idea que resonó profundamente en Lupita. La vida continuaba, tercamente a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas. «Es una niña», Elena continuó, una sonrisa genuina extendiéndose en su rostro. «Y quiero que seas la madrina, Lupita». La emoción alcanzó a Lupita como una ola, inesperada y abrumadora. Ser invitada a formar parte de la vida de esa niña, un símbolo tan potente de renacimiento, era más significativo de lo que Elena podría imaginar. «Sería un honor», Lupita respondió, sintiendo sus propias lágrimas formarse. Aquella tarde, al recoger a las gemelas en el kinder, Lupita las observó con ojos nuevos. María José, siempre parlanchina, narraba animadamente un episodio del recreo, mientras María Fernanda caminaba silenciosa, pero sin la expresión cerrada que se había convertido en su marca en los últimos meses. «Niñas, tengo algo que contarles», Lupita dijo cuando estaban en el coche. «¿Recuerdan a mi amiga Elena que conocieron el mes pasado?» Las gemelas asintieron. El encuentro entre Elena y las niñas había sido sorprendentemente tranquilo. Elena, con su sensibilidad, había conectado con las gemelas a través de dibujos, mostrándoles cómo crear pequeños vestidos de papel para las muñecas que siempre llevaban consigo. María José lo había adorado de inmediato, mientras María Fernanda, más reservada, había observado con interés contenido. «Ella va a tener un bebé, una niña, y me invitó a ser madrina». «¿Qué es madrina?», María José preguntó inmediatamente. «Es como una segunda mamá», Lupita explicó. «Alguien que ayuda a cuidar y amar al bebé, como la tía Elena es nuestra». María Fernanda preguntó, sorprendiendo a Lupita con su interés. «Sí, exactamente como la tía Elena es para ustedes». Las niñas procesaron la información en silencio. Lupita esperó, dándoles espacio para formular preguntas o preocupaciones. «¿El bebé va a vivir con nosotros?», María José finalmente preguntó. «No, mi amor. El bebé va a vivir con Elena y Lucas. Nosotras solo seremos parte de su vida, como una familia extendida». «¿Y el tío Luis también va a ser padrino?», María Fernanda sorprendió a Lupita con la pregunta. Luis se había convertido en una presencia constante, aunque discreta, en sus vidas. Inicialmente era solo el hermano de Lucas, que ocasionalmente las encontraba en las cenas en casa de los Lombardi. Pero gradualmente había comenzado a aparecer en otros contextos. Una tarde de domingo en el parque, una comida casual, un cine con las niñas.
Lupita no podía definir exactamente lo que estaba sucediendo entre ellos. No era romance, no aún. Era demasiado pronto, su corazón aún estaba muy lastimado. Pero había consuelo en su presencia, una comprensión que no necesitaba palabras. No sé, Malu. Elena no mencionó quién será el padrino. Podría ser él. María Fernanda comentó mirando por la ventana. Él es buena onda. El comentario, viniendo de su hija más reservada, calentó el corazón de Lupita. Era la primera vez que María Fernanda demostraba aprobación por alguien nuevo en sus vidas desde la muerte de su padre. Aquella noche, Lupita recibió un mensaje de Luis, invitándola a un café al día siguiente. Nada formal, decía el mensaje, solo una conversación que prefiero tener en persona. El café elegido no era el rincón de la abuela, cargado de recuerdos, sino un pequeño establecimiento en la Roma, discreto y acogedor. Luis ya estaba allí cuando ella llegó, en una mesa al fondo, lejos de la ventana. «Gracias por venir», dijo, levantándose para saludarla. Elena me contó sobre el bebé y sobre la invitación para ser madrina. Fue una sorpresa enorme. Lupita admitió sentándose. Un milagro en realidad. Luis sonrió, esa sonrisa que formaba hoyuelos discretos. Elena está transformada. Lucas también. Es como si... Vaciló, buscando las palabras. Como si la vida estuviera recomenzando. Lupita completó. Exactamente. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de algo no dicho. Lupita esperó, intuyendo que Luis tenía algo específico que comunicar. Lupita, no sé si es demasiado pronto para decir esto. Él finalmente comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero en los últimos meses, desde que nos conocimos, siento que encontramos algo que no estábamos buscando. Ella completó nuevamente, sorprendiéndose a sí misma con la franqueza. Luis asintió, visiblemente aliviado. Exacto. No estoy sugiriendo nada apresurado. Sé que aún estás en el proceso de duelo, que tus hijas necesitan tiempo, que hay muchas capas que considerar, pero quería que supieras que, cuando y si estás lista, me sentiría honrado de formar parte de tu vida, de una forma más definida. La propuesta, gentil y sin presiones, conmovió a Lupita profundamente. No era una declaración de amor ardiente, ni una petición de relación formal. Era un reconocimiento de lo que venía creciendo entre ellos y una promesa de paciencia. Creo que sería bueno para las niñas tenerte más presente. Lupita respondió, eligiendo sus palabras con la misma cautela. Y para mí también. La sonrisa de Luis se ensanchó, iluminando su rostro generalmente serio. Tengo una idea, dijo, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Elena está organizando un pequeño evento la próxima semana para anunciar oficialmente el embarazo. Una cena íntima, solo familia y amigos muy cercanos. ¿Por qué no llevamos a las niñas? Sería una forma de incluirlas, de mostrar que forman parte de este nuevo capítulo también. La idea era perfecta, Lupita se dio cuenta. Un contexto seguro, enfocado en celebrar la vida nueva, no en borrar el pasado. Me encantaría, y creo que a ellas también. Una semana después, Lupita ajustaba el vestido de María José, mientras Elena intentaba convencer a María Fernanda de usar el moño que completaba el conjunto. La cena en casa de los Lombardi sería en media hora, y el nerviosismo de Lupita no era solo sobre cómo se comportarían las niñas, sino sobre el significado más profundo de la noche. El timbre sonó, y Elena fue a abrir. Luis había insistido en ir a buscarlas, un gesto que las niñas habían encontrado especial. «Están hermosas». La voz de Elena llegó desde la sala. «Pasen, ya casi están listas». Lupita dio un último ajuste al lazo de María José y se levantó, respirando hondo. Cuando llegó a la sala,
Vio a Luis conversando animadamente con Elena mientras sostenía algo en sus manos, un pequeño ramo de flores silvestres. «Para ustedes», dijo, notando a Lupita y a las niñas. «Pensé que merecían algo especial para la ocasión». María José corrió a tomar el ramo, encantada. Incluso María Fernanda parecía impresionada, aunque intentaba no demostrarlo. «Son preciosas». Lupita agradeció, notando cómo Luis parecía nervioso, a pesar de su postura confiada. En el coche, camino a la mansión de los Lombardi, las niñas se sentaron en el asiento trasero mientras Lupita ocupaba el lugar del copiloto. La conversación fluyó naturalmente, Luis haciendo preguntas sobre la escuela, María José respondiendo con entusiasmo, e incluso María Fernanda contribuyendo ocasionalmente. Observando por el espejo retrovisor, Lupita vio a su hija más reservada mirando por la ventana, con expresión contemplativa. De repente, María Fernanda habló, su voz pequeña pero firme. «Tío Luis, ¿te gusta mi mamá?» La pregunta directa, típica de la sinceridad infantil, tomó a todos por sorpresa. Luis lanzó una mirada rápida a Lupita antes de responder. «Sí, Malú, me gusta mucho tu mamá», respondió con honestidad. «Es una persona muy especial». María Fernanda asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Papá decía que ella era la persona más especial del mundo. La niña comentó, su tono neutro. El silencio que siguió era denso. Lupita sintió que el corazón se le oprimía, insegura de cómo interpretar el comentario de su hija. «Tu padre estaba absolutamente en lo cierto». Luis finalmente respondió, su voz suave pero firme. «Tu mamá es la persona más especial del mundo, y ustedes dos también». El resto del trayecto transcurrió sin más preguntas difíciles. Cuando llegaron a la mansión, fueron recibidos por Lucas, quien los condujo hasta el jardín trasero, donde una mesa elegantemente decorada había sido dispuesta bajo luces de hadas colgadas de los árboles. Elena estaba radiante. El embarazo, ahora evidente en su silueta, parecía haberla llenado de una luz interior. Abrazó a Lupita con cariño y se agachó para saludar a las gemelas. «Están hermosas», elogió. «¿Sabían que ustedes son las únicas niñas invitadas a esta fiesta especial?» María José sonrió, orgullosa, mientras María Fernanda solo asintió, seria. La cena fue tranquila, con conversaciones ligeras y risas ocasionales. Lucas propuso un brindis por la nueva vida que crecía y todos alzaron sus copas, las gemelas con zumo de uva en copas especiales que Elena había provisto para ellas. Fue durante el postre que lo inesperado sucedió. María Fernanda, que había estado silenciosa durante la mayor parte de la noche, de repente levantó su copa infantil. «¿Puedo hacer un brindis también?», preguntó, su voz pequeña pero decidida. Todos en la mesa la miraron, sorprendidos. María Fernanda rara vez tomaba la iniciativa en situaciones sociales. «Claro, mi amor», Lucas respondió, sonriendo alentadoramente. «Vamos a escuchar el brindis de María Fernanda». La niña se levantó de su silla, sosteniendo la copa con ambas manos para no derramar. «Quiero hacer un brindis por mi papá», dijo, mirando fijamente el líquido morado en su copa. «Porque a él le gustaría esta fiesta. Le gustaba cuando la gente estaba feliz». Un silencio emocionado cayó sobre la mesa. Lupita sintió las lágrimas llegar a sus ojos, mientras veía a su hija más cerrada finalmente encontrar una forma de honrar a su padre sin rechazar el presente. «Un brindis por tu papá». Luis fue el primero en responder alzando su copa. Un hombre que claramente crió hijas maravillosas y dejó un legado de amor. «Al padre de Malú y de Lourdes». Elena agregó, su voz embargada, «que seguramente está feliz de verlas aquí, creciendo fuertes y hermosas». Todos brindaron y María Fernanda se sentó nuevamente, una pequeña sonrisa en sus labios, como si hubiera completado una misión importante. Bajo la mesa, María José tomó la mano de su hermana, un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para Lupita.
Más tarde aquella noche, cuando Luis las dejó en casa y las niñas ya estaban en la cama, Lupita se sentó en el balcón del departamento, observando las luces de la ciudad. La Ciudad de México, como siempre, nunca dormía por completo. Había una metáfora allí, pensó. La vida, como la ciudad, continuaba su ritmo, sus luces, su movimiento, incluso cuando parecía que todo había terminado. El celular vibró con un mensaje de Luis. Gracias por hoy. Tus hijas son extraordinarias, así como su madre. Lupita sonrió a la pantalla sintiendo una ola de gratitud. No solo por Luis, sino por Elena, por sus hijas, por todos los que formaban la red que la sostenía ahora. Estaba lejos de estar curada. Sabía que el duelo no era algo que simplemente terminaba, sino algo que se aprendía a llevar. Sin embargo, por primera vez en 6 meses, sintió que la carga era un poco más ligera. Pensó en Javier, en su sonrisa fácil, en cómo valoraba cada momento. La vida es ahora, Lupita. Solía decir cuando ella se preocupaba demasiado por el futuro. Y ahora es todo lo que tenemos garantizado. ¿Qué razón tenía? El ahora era todo lo que cualquiera tenía garantizado. Y su ahora, a pesar de la ausencia permanente de Javier, estaba comenzando a llenarse nuevamente de amistad, de posibilidades, de pequeños momentos de alegría que surgían cuando menos lo esperaba. 4 meses después, en una mañana soleada de primavera, Elena dio a luz a Valentina, una niña pequeña pero fuerte, con los ojos del abuelo que nunca conocería. En la sala de espera del hospital, Lupita tomaba las manos de las gemelas, ahora con 6 años, mientras Luis se sentaba junto a ellas, compartiendo historias para distraerlas durante la espera. «Tío Luis, ¿cuándo podremos ver al bebé?», María José preguntó impaciente. «Pronto, princesa, los bebés necesitan un tiempito con su mamá primero». María Fernanda, más callada como siempre, observaba la interacción entre Luis y su hermana con ojos atentos. Después de algunos momentos, se levantó de su silla y, para sorpresa de Lupita, se sentó en el regazo de Luis. «¿Te vas a vivir con nosotras algún día?», preguntó abruptamente, en el estilo directo que solo los niños pueden tener. Luis, tomado por sorpresa, miró a Lupita, quien también parecía asustada con la pregunta. «Yo», comenzó, incierto. «Porque sería chido», María Fernanda continuó, sin esperar respuesta. «Tú nos cuidas igual que papá nos cuidaba. Y mamá sonríe más cuando estás cerca». El corazón de Lupita se aceleró. En los últimos meses, ella y Luis se habían acercado gradualmente, siempre con respeto al tiempo de ella y de las niñas. Pero nunca habían discutido próximos pasos explícitamente, siempre cautelosos para no apresurar un proceso tan delicado. «Malú, mi amor, esas son conversaciones para adultos», Lupita comenzó avergonzada. «Pero no somos bebés», María José interrumpió, ahora interesada en la conversación. «Nosotras también podemos opinar». Luis sonrió, acomodando a María Fernanda en su regazo para poder mirarla a los ojos. «Tienes razón, Malú. Ustedes no son bebés y merecen ser incluidas en las decisiones que afectan sus vidas», dijo con la misma seriedad que usaría con un adulto. «Y me gusta mucho que pienses que sería chido que yo viviera con ustedes. Pero eso es algo que tu mamá y yo necesitamos conversar con calma, respetando el tiempo de todos. ¿Qué les parece?». María Fernanda lo consideró por un momento, luego asintió gravemente. «Está bien, pero no tarde mucho. Mamá ya esperó bastante para ser feliz de nuevo». La simplicidad y la sabiduría de la observación dejaron a Lupita sin palabras. ¿Cómo podía su hija, tan pequeña, ver con tanta claridad lo que ella misma aún luchaba por aceptar? Que ser feliz nuevamente no era una traición a Javier, sino un honor a la vida que él tanto valoraba. Lucas apareció en el pasillo, interrumpiendo el momento intenso. «Es una niña preciosa y saludable», anunció con el rostro radiante. «Elena está preguntando por ustedes. Quiere que las madrinas y las primas conozcan a Valentina inmediatamente».
Las gemelas saltaron de emoción. La conversación anterior, momentáneamente olvidada en la excitación de conocer al bebé. Luis ofreció su mano a Lupita, quien la aceptó, sintiendo el calor reconfortante de su tacto. En la habitación del hospital, Elena estaba recostada en la cama, pareciendo exhausta pero radiante, con un pequeño bulto en sus brazos. Cuando vio a Lupita y a las niñas, su rostro se iluminó aún más. «Vengan», llamó suavemente. «Vengan a conocer a Valentina». Las gemelas se acercaron con cautela, fascinadas y un poco intimidadas por el minúsculo ser humano. Lupita sintió las lágrimas en sus ojos al ver al bebé. Una nueva vida, un nuevo comienzo, un símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz encuentra una forma de volver. «Es perfecta», Lupita susurró, tocando la manita diminuta. «Y tienes suerte de tenerte como madrina». Elena respondió, la gratitud evidente en su voz. «Todas tenemos suerte». Un año después, en una tarde de otoño muy parecida a aquella en la que todo había comenzado, Lupita caminaba por la avenida Presidente Masaryk con Luis y las gemelas. Pasaron por Casa Lombardi, ahora exhibiendo en sus escaparates la nueva colección de Elena, inspirada en el nacimiento de su hija, colores vibrantes y patrones que hablaban de renacimiento y esperanza. Al otro lado de la calle estaba el rincón de la abuela, donde tantos recuerdos con Javier habían sido creados. Lupita se detuvo, sintiendo el familiar apretón en el pecho, pero ahora acompañado de algo nuevo. No solo dolor, sino gratitud por los recuerdos. «¿Podemos ir allá?», le preguntó a Luis, señalando la fonda. Luis, que conocía el significado del lugar, la miró con sorpresa. «¿Estás segura?». Lupita asintió. Estaba más que en hora de cruzar esa calle. Los cuatro entraron en el café, y para sorpresa de Lupita, no fue como revisitar un santuario de dolor. Era solo una fonda agradable, llena de gente viviendo sus vidas. Eligieron una mesa cerca de la ventana, la misma que Javier siempre elegía para que las niñas pudieran ver el movimiento de la calle. María Fernanda lo notó primero. Era la mesa de papá, comentó sin tristeza, solo constatando. «Sí», Lupita confirmó, «era su mesa favorita. A él le gustaría que hubiéramos vuelto aquí». María José agregó, sabia en sus ahora 7 años. Siempre decía que este lugar tenía el mejor chocolate caliente del mundo. Y lo tenía, Luis comentó, participando naturalmente del recuerdo. Su papá tenía buen gusto, no había tensión, no había sombras, solo 4 personas compartiendo un momento, honrando un pasado que no podía ser cambiado y abrazando un presente que habían construido juntos, paso a paso. Cuando los chocolates calientes llegaron, Luis propuso un brindis silencioso, alzando su taza. Lupita entendió inmediatamente. «Por Javier», dijo alzando su propia taza, «por enseñarnos a vivir cada momento. Por papá». Las gemelas repitieron al unísono, sus tazas pequeñas también alzadas. «Y por el futuro». Luis agregó suavemente, su mirada encontrando la de Lupita. «Por todo lo que aún está por venir». Lupita asintió, sintiendo la paz que venía no de la ausencia de dolor, sino de la integración de él en una historia mayor. Una historia de pérdida, sí, pero también de encuentros, de curación, de nuevos comienzos que no borraban el pasado, solo construían sobre él. Desde fuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Las personas pasaban apresuradas, cada una cargando sus propias historias invisibles de dolor y alegría, y en la mesa junto a la ventana 4 tazas se tocaban en un brindis a la vida, con todas sus pérdidas, sus regalos inesperados y sus posibilidades infinitas. Lupita miró a sus hijas, ahora sonriendo mientras Luis contaba alguna historia divertida. Miró el anillo de compromiso discreto en su mano izquierda, no reemplazando la alianza de Javier, que ahora llevaba en una cadena junto a su corazón,
sino ocupando su propio espacio, representando no un fin, sino un nuevo capítulo. Y finalmente miró por la ventana, a la calle donde hace más de un año se había sentado exhausta en los escalones de una boutique de lujo, sin saber que aquel momento de debilidad sería el inicio de algo transformador. Entre los escombros de lo que había sido destruido, algo nuevo había florecido, no perfecto, no sin cicatrices, pero vivo, intensamente vivo.